Bienvenidos el día de hoy al programa Entrevistas 3.0, Retos de la Realidad Educativa Iberoamericana, en donde estaremos presentando el tema ¿qué de interculturalidad tienen las universidades interculturales de México? Desde el discurso político correcto al colonialismo interno, con la doctora María Alejandra Marcelil Alvarado desde México, entrevistada por Cufuna Delsa Silva Amino desde Ecuador. Eh, quiero, cabe destacar que el sábado 4 de julio a las 10 de la mañana por Ecuador estaremos tocando el tema admisión inclusiva al sistema de educación superior en el Ecuador, con el ingeniero Tarquino Fabián Sánchez Almeida, de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, entrevistado por Cufuna Delsa Silva Amino, estudiante de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Y antes de iniciar, no quiero dejar pasar que este 20 de julio abren las inscripciones para los talleres Herramientas Web 2.0, competencias de gestión en educación, en donde estaremos presentando 8 talleres dirigidos al uso del Padlet en el aula virtual, técnica para el análisis de datos en la observación participante y no participante, diseño de páginas web a través de Wix, construcción de aulas iconográficas en Moodle, marketing digital educativo, Socrative como herramienta de la evaluación digital, desarrollo de investigación con apoyo de herramientas web y enseñanza y aprendizaje inverso mediado por WhatsApp. Estos talleres son auspiciados por la Red Académica Internacional de Pedagogía e Investigación del Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INTE y patrocinado por la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Estos talleres darán inicio el 28 de julio y culminarán el 7 de agosto. Quiero recordar que los cupos son limitados, son 40 cupos por cada taller. Y para continuar con lo planificado para el día de hoy, les presento entonces a la doctora María Alejandra Marcelín, con nuestra entrevistadora Cufuna Delsa Silva Amino, con el tema ¿qué de interculturalidad tienen las universidades interculturales de México? Del discurso político correcto al colonialismo interno. Bienvenida. La sala es toda vuestra, así que las dejo con la audiencia. Saludos. Gracias. Bienvenida, doctora María Alejandra Marcelín Alvarado, a esta entrevista 3.0, Retos de la Realidad Educativa Iberoamericana. Me complace tenerla acá en esta mañana. Y antes que nada quería presentarle, ella es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Desarrollo Familiar por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y doctora en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Asesora académica del Instituto de Estudios de Posgrado, Congresos Nacionales e Internacionales, abordando temáticas relacionadas con las experiencias y los resultados de investigación en materia educativa. Ha publicado artículos científicos de corte nacional e internacional. Asimismo, ha actuado como evaluadora especializada de artículos científicos. Su investigación se centra en temáticas como minorías culturales, violencia simbólica, discurso, interculturalidad y sistematización de las experiencias. También se desempeña actualmente como terapeuta familiar. Bienvenida una vez más, doctora María Alejandra Marcelín Alvarado. Pienso que la interculturalidad se habla mucho en Latinoamérica, en los países de Iberoamérica, pero muchas veces tenemos un concepto muy distinto de interculturalidad. Por eso, ¿qué es la interculturalidad? Bienvenida. Gracias, Cufuna. Me da gusto volver a verte, como ya te había dicho, ¿no?, anteriormente en nuestro encuentro. Es un placer encontrar gente joven. Y bueno, el concepto de interculturalidad es bastante complejo. No existe una definición unívoca. Entonces, creo que para poder responderte a esta pregunta tendría que pensar desde dónde se dice y desde quién se dice. Por ejemplo, existe un discurso
sobre interculturalidad que se gesta desde los contextos académicos y se ha definido, se ha intentado definirlo. Y también existe un discurso que proviene de contextos populares, un discurso que circula en el espacio público, que también habría que analizarse. Por ejemplo, desde el espacio público, comúnmente yo me encuentro con que la interculturalidad hace referencia a la convivencia armónica entre dos o más culturas. Y así lo he escuchado, ¿no? De esa manera se define. Incluso en la charla anterior había comentado que trabajo en un instituto de posgrados y he tenido experiencia como docente en otras universidades. Y el concepto de interculturalidad hace referencia a lo mismo, ¿no? La convivencia armónica entre dos o más culturas, pero el problema de este concepto es que invisibiliza la violencia que se da en los contextos territoriales. Y también existe un discurso académico sobre lo que debería de ser la interculturalidad, ¿no? Que es el encuentro de dos o más culturas, pero que visibiliza las relaciones de violencia, de las relaciones jerárquicas que se dan entre dos o más grupos culturales. Y bueno, si también estudiamos el desde dónde se habla la interculturalidad, desde dónde se intenta definir, creo que habría que pensar también en el contexto, ¿no? Si yo me encuentro en un contexto transfronterizo, entonces generalmente el concepto de interculturalidad hace referencia a los procesos migratorios. Si yo me encuentro en un contexto multicultural, este haría referencia a las relaciones entre grupos étnicos, por ejemplo, mestizo, indígena. Entonces, creo que esas son las variantes. No existe una definición concreta de lo que es interculturalidad, pero habría que ver desde desde dónde y desde quién se pronuncia la interculturalidad. Pero creo que lo importante aquí es estudiar esas relaciones jerárquicas, las relaciones que se construyen entre dos grupos, un minoritario y un grupo hegemónico. Sí, y entonces a partir del título que usted le pone a esta entrevista, ¿no? ¿Qué son las universidades interculturales en México? Bueno, para poder responder a esta pregunta, ¿qué son las universidades interculturales en México? Tendría que revisar la historia. Los pueblos indígenas durante centurias han sufrido la violencia de la invisibilización, el rezago educativo, la marginación social, y esto es una situación bastante grave porque México es un país pluricultural con un alto porcentaje de población indígena. 15 millones de indígenas viven en este territorio. Wow. Y de muchos años de esta violencia constante, a partir de 1994 y desde antes de eso se venía gestando un movimiento que es muy conocido a nivel Latinoamérica. Se conformó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en este año, justo en la época en la que un presidente que no se distinguía por tratar los derechos humanos en su agenda pública salió a la luz. Era el mandato de Carlos Salinas de Gortari, y en ese momento estaba entrando como presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León. Lo que querían las poblaciones indígenas era su autonomía, y esa era la lucha y la protesta. Y pese a que se hicieron varias reuniones donde se intentaba dialogar este tema de la autonomía, nunca se dio el gobierno. Llegó así la presidencia de Vicente Fox Quesada, y en el 2001, en el Diario Oficial de la Federación, fue que se decretó la creación de universidades interculturales. Entonces, digamos que no se les dio a las poblaciones indígenas lo que solicitaban, que era su autonomía, y a cambio se les dio este concepto de interculturalidad, ¿no? Como para, hasta cierto punto, creo yo, manipular el discurso y dar por sentado que estos procesos de respeto por el otro se estaban dando. Y así es como se crearon las universidades interculturales. Ahí participó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y los estados de la Federación. Existen 8 universidades interculturales y 4 más que fueron creadas a partir de iniciativas locales y que con el paso del tiempo se han ido aceptando, ¿no?
Estas universidades fueron creadas a partir de esta dependencia especializada de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, entonces este fue el inicio, ¿no? El movimiento armado, la exigencia de los pueblos originarios y la necesidad de apelar a la autonomía. Y bueno, era un intento por acabar con estas ideas que se habían estado dando, ¿no? Incluso los académicos muy conocidos como Vasconcelos, como Justo Sierra, mucho tiempo dijeron que para tener una sociedad mexicana unida habría que castellanizar a las poblaciones indígenas. Entonces, durante muchos años sufrieron esta violencia de la invisibilización. Ellos han tenido o tuvieron mucha presencia durante la Revolución Mexicana y el movimiento de independencia, pero no fueron nombrados, ¿no? Entonces, esta exigencia es lo que provocó el movimiento zapatista, y a partir de estos diálogos, ¿no?, es como se crearon las universidades interculturales. Pero entonces digamos que en un principio solamente era para decir, bueno, hay universidades interculturales, pero realmente no es que estaba siendo intercultural. Ese es un dilema, ¿no? En el nombre se llaman universidades interculturales, pero realmente fueron universidades que, aunque en el discurso políticamente correcto hace referencia a la diversidad, son universidades hechas para las poblaciones indígenas, ¿no?, para atenderlas. Muestra de esto es que muchas de estas universidades se encuentran en zonas cercanas a los territorios indígenas. Entonces, esta idea de que existen universidades creadas para los indígenas, porque son ellos quienes necesitan una educación intercultural, y no para los mestizos, ¿no? Para ellos no existe como esta necesidad de interculturalizarse, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿cuál es el discurso políticamente correcto para respecto al concepto de interculturalidad? Bueno, el discurso políticamente correcto que circula tanto a nivel de las políticas públicas como las políticas universitarias es un intento por alejarse de estos procesos homogeneizadores, por estos procesos de inclusión forzada, ¿no?, y acercarse más a la idea del respeto por el otro, el respeto a la diversidad. Ese es el discurso políticamente correcto, ¿no? Si nosotros leemos estos documentos que se han redactado a nivel nacional, incluso internacional, y los documentos redactados en las instituciones educativas, eso te dicen, ¿no?, que las universidades fueron creadas para revitalizar las culturas y las lenguas indígenas, pero eso dista mucho de la realidad en algunos contextos. Es verdad, sí. ¿Y cómo se vive la interculturalidad desde los espacios escolares cotidianos? Bueno, esta es una pregunta bastante compleja de responder, porque el yo decir cómo se vive la interculturalidad en cada espacio cotidiano me resultaría imposible. Sí. Yo tengo información respecto a cómo se vive la interculturalidad, por ejemplo, en la Universidad Intercultural de Chiapas, que es una universidad nombrada como intercultural y que fue creada a partir de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Y cómo se vive la interculturalidad en otras universidades que no son interculturales aquí en Chiapas, ¿no?, a partir de mi experiencia y de conversaciones con docentes. Y también te podría hablar de cómo se vive la interculturalidad en otros contextos universitarios, porque he leído las investigaciones que se han producido. Y cada quien encuentra resultados diferentes, pero en términos generales podría decirte que existe un colonialismo interno. Esta dominación del pensamiento, esta dominación de ciertos saberes, de ciertas identidades, de ciertas productividades, tiempos, espacios y escalas, de la que ya hablaba Boaventura de Sousa Santos, se sigue dando. Si en el discurso políticamente correcto se dice que no, las prácticas sociales que se gestan en estos territorios nos dicen que sí. Por ejemplo, en la Universidad Intercultural de Chiapas hice una investigación y ahí he encontrado que existen luchas por el poder muy marcadas entre las poblaciones mestizas y las poblaciones indígenas.
En el discurso, si se analiza de forma detallada, se puede ver esto, que se invisibilizan todavía los saberes y las identidades. Incluso se dan luchas por el poder entre poblaciones indígenas, ¿no? Haciendo una entrevista con un profesor, él decía que entre ellos se bromeaban, ¿no? Y a la hora de querer, no sé, rechazar la opinión del otro, se decían entre ellos, no seas indio, no seas indígena. Y esa es una situación bastante grave, ¿no? Porque quiere decir entonces que el colonialismo se ha internalizado y se ha internalizado muy bien, se ha introyectado. Entonces, no solamente los mestizos son quienes ejercen violencia sobre los indígenas, sino entre ellos. Al menos eso es lo que yo he encontrado. Otras investigaciones en el mismo espacio han dicho que no, que únicamente se da la violencia entre indígenas y mestizos. Pero resultados dicen que sí, ¿no? Incluso son ellos quienes, al menos, por ejemplo, en licenciaturas como en la carrera de medicina, se da mucha esta lucha por el poder entre la medicina occidental y la medicina tradicional, obviamente dejando en un segundo plano a la medicina tradicional. Entonces, son prácticas comunes, son prácticas recurrentes, aunque también he encontrado que hay un sector poblacional que son estos académicos o estos activistas que sí han iniciado, creo, una lucha bastante fuerte por deconstruirse. Y creo que hay cambios bastante buenos, ¿no? Son ellos quienes están al frente de movimientos de reivindicación epistémica e identitaria dentro de esta universidad. Y se han visto resultados buenos. Aunque también he encontrado que hay activistas e investigadores que utilizan este discurso políticamente correcto, pero realmente cuando se analiza a detalle me doy cuenta que también ejercen violencia, ¿no? De forma más matizada, de forma más sutil, pero la violencia está ahí. Está ahí. Y sí, y en Ecuador se da en cambio el caso de los afros y los indígenas también. Entre afros mismos hay una violencia interna entre ellos. Yo estaba en un movimiento afro de acá de Cuenca y me decían como que no, es que a nosotros nos odian, pero es que ellos también están ejerciendo un tipo de violencia hacia los mestizos, ¿no? Entonces es algo que se necesita erradicar, romper esas barreras y decir, no, tenemos que respetarnos entre todos. Y yo siempre digo y pienso, dejar un poco de lado esos estereotipos del color de piel, que si puedes, que si no puedes, que si eres indígena, eres negro, porque al final, aunque tengamos algo que nos distingue físicamente, todos necesitamos el mismo respeto y todos tenemos derechos y todos necesitamos ejercer derechos hacia otras personas y respetar a las otras personas también. Pero cuando México se distingue por una historia de luchas sociales, ¿de qué manera cree que han incidido en la descolonización de las matrices de dominación? ¿Cree que se han gestado luchas en y desde las universidades interculturales? Tantito retomando un poquito tu comentario anterior, yo creo que estas luchas se dan desde el momento en el que se configuran las identidades, ¿no? Estas luchas por el poder se dan en todas las dimensiones, sea género, sea etnia, sean grupos por edad. Desde el momento en el que una persona asume una identidad que es un recurso necesario, ¿no? Pero desde ese instante ya te empiezas a aliar a determinados grupos y a rechazar a otros. Y la tendencia es aliarse a aquellos grupos en los que las implicaciones sociales sean menores, donde sufras menos. Entonces, ese es un fenómeno que es común, que es parte de... Y bueno, respecto a tu pregunta de si se han gestado luchas de reivindicación epistémica o identitaria dentro de las universidades a partir de estos movimientos que se han dado a nivel nacional, yo creo que sí. Creo que algo bastante notable ha sido que a partir del movimiento zapatista se ha dado como esta revalorización de las culturas. Si bien hay personas que siguen
sintiendo vergüenza, ¿no? Porque esa es la palabra que hay que utilizar. Vergüenza por el hablar una lengua indígena. También hay personas que se sienten más orgullosos, más identificados con esta cultura, y existen movimientos de lucha, claro, y bastante fuertes. Esto lo he visto mucho con los académicos que se han metido a estudiar temas de interculturalidad o cultura, y es bastante notorio. Y son ellos quienes promueven estas luchas al interior de sus salones de clase. Y es en ellos en quienes he notado este cambio o este giro epistémico, ¿no? Es verdad. A mí me pasó hace 2 años aproximadamente. Estaba haciendo prácticas en una escuela y era una escuela en una zona rural. Entonces, los niños tenían vergüenza de hablar quichua porque los propios abuelos o padres les decían, cuando estés en la escuela, no hables ese idioma, porque era como un tabú. Entonces, aunque ellos sabían y los profes en el aula les decían como que, ¿por qué no dices una palabra en quichua? Yo qué sé. Decían, no, es que qué vergüenza y así, entonces no podían hablar. Y los padres mismos les decían a ellos, no hablen por la vergüenza. Y así que estoy muy de acuerdo en eso, y sucede en la vida real y sucede ahora, y es algo que tristemente uno dice, pero ¿por qué? Tienes que estar orgulloso de lo que eres, del idioma que hablas y todo, pero hay personas que no, y tal vez pienso que por la sociedad misma, que muchas veces te dice, ay, es quichua, sabe hablar quichua o es de tal lugar, y ellos también se sienten como presionados o como que, bueno, esto es algo que no debería de hacerlo, me siento menos que la otra persona, y tal vez por eso también tienen vergüenza, ¿no? Creo yo, aunque es doloroso decirlo, creo que es necesario, ¿no? Visibilizar la violencia, incluso mostrarnos a nosotros, al menos como mexicanos, como una población racista, clasista, porque eso somos, ¿no? Porque únicamente asumiendo lo que se puede transformar, y únicamente conociendo el origen, el pasado, la historia de estas construcciones sociales, es posible deconstruirlas, ¿no? Pero sí es doloroso aceptar que somos una población bastante violenta, y no solo con las poblaciones indígenas, ese es como un motivo evidente, ¿no? Pero incluso con otras identidades como las mujeres, ¿no? Como las comunidades afro. Sí. Claro. Muy cierto. Y en los espacios educativos interculturales donde usted ha laborado, ¿qué información tiene con respecto a la formación académica y la integración al campo laboral de los egresados? Bueno, sí, por información que he obtenido en la Universidad Intercultural de Chiapas, por la investigación que yo elaboré, pero también por las producciones de otras personas que han estudiado otros contextos, por ejemplo, en el estado de Puebla, México, Michoacán, la Ciudad de México, que ahí están las universidades interculturales, ¿no? Y hablo de las universidades interculturales. Sí han tenido los jóvenes problemas a la hora de insertarse en el mercado laboral, porque si bien los saberes que se reproducen al interior ya se ha tergiversado el propósito de las universidades interculturales, ¿no? Y sí existe una colonialidad del saber, pero a pesar de eso, los contenidos curriculares no atienden totalmente a lo que necesita el sistema moderno capitalista, ¿no? Neoliberal. Entonces, a la hora en la que egresan de estas universidades, sí enfrentan dificultades para insertarse en el campo laboral. Sí. Y es un reto muy grande que creo que todos sufrimos, y tanto México como Ecuador. Pero, ¿y qué retos y desafíos enfrentan las universidades interculturales a partir de lo que usted mencionó anteriormente? Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes es revisar las políticas públicas que se crearon desde estas universidades y analizarlas a detalle. Por ejemplo, en muchas de ellas, de manera explícita, se dice que el objetivo de la universidad es formar personas competentes para ingresar al campo laboral. Entonces, creo que es necesario revisar esas políticas públicas y también, obviamente, revisar
cómo se están llevando a cabo esta dinámica dentro del aula de clases. Se requiere una revisión generalizada de qué es lo que se está haciendo dentro de las aulas, empezando por las políticas públicas. Sí, y es que creo que hay una discrepancia muy grande entre las políticas públicas y la realidad, y creo que siempre eso ha habido, porque una cosa es lo que dice la ley y una cosa es lo que pasa en la práctica. Se dice vamos a tener aulas interculturales, de diversidad cultural y todo, pero cuando llegas a la práctica es una realidad muy distinta. Y tristemente también creo que se llega muchas veces a folclorizar la interculturalidad. Decir, bueno, es esto y esto ya es intercultural, pero no es así. No es que tú te vas a sentar en una mesa y, bueno, está una persona de un grupo indígena y otro y ya esto es interculturalidad. Creo que no, todo empieza desde la práctica, hacia el otro, respeto hacia el otro, hacia la diversidad, hacia que la otra persona también puede pensar, puede decir y nosotros vamos a respetar la opinión de la otra persona, su cultura, lo que la otra persona es, ¿no? Todo siempre en el marco de respeto, creo yo. Claro, Y incluso esto que decías sobre la distancia entre las políticas públicas y la cotidianidad es muy importante. Por ejemplo, antes del movimiento zapatista, México ya había ratificado lo que se dijo en la Organización Internacional del Trabajo en el 89, pero aún así la nación, México, no había aceptado este derecho de autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, aunque ya se había ratificado, no se había hecho nada al interior del país, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y usted cree que es posible establecer relaciones interculturales? ¿Qué tendría que pasar para que esto suceda? Creo que sí es posible. Y bueno, esta es una de las definiciones de la interculturalidad, ¿no? El deber ser. La interculturalidad creo que puede ser vista como una apuesta, un deseo por cambiar las cosas, por cambiar el estado de las cosas. Creo que sí es posible, pero es necesario hacer un trabajo muy fuerte de deconstrucción, primero individual y después a nivel colectivo. ¿Y esto qué implica? Implica el aquietamiento de la mente, porque creo que es nuestro peor enemigo. Los prejuicios vienen de la mente, ¿no? De nuestra interpretación sobre las cosas. De hecho, estos estereotipos surgen de asignar identidades objetivas a los otros. Entonces yo empiezo a ver al otro como una persona de piel morena, de piel negra, de piel blanca, y cuando empiezo a objetivarlos, ¿no? Entonces es cuando viene la violencia. Entonces el propósito sería más bien aquietar la mente. Pero ese es un ejercicio constante, ¿no? Yo le llamaría meditación en marcha, ¿no? Le llamaría conciencia, inteligencia emocional, no sé, pero tendría que hacerse un esfuerzo muy grande a nivel individual y después, obviamente, a nivel colectivo. Y algo que me pasó, sí, es que me pasó cuando llegué a Ecuador, era como que rayos, todos son blancos, todos son mestizos, ¿qué hago? Entonces al principio me sentía como que todos me observan, seguramente porque soy negra o qué está pasando. Justamente también cuando fui a Argentina, hace un año aproximadamente, toda la gente me quedaba viendo y yo decía, no sé si soy tan bonita, es porque soy negra. Entonces alguien me dijo, sí, la gente te queda viendo porque tú eres negra y aquí en Argentina casi no existe personas de color. Entonces me paraba en cualquier calle y era como que, vamos, te quiero, ¿quieres tomar una foto conmigo? Que ni sé qué. Cuando recién estaba en Ecuador me costaba mucho aceptar que yo era negra. Pero luego dije, no, así soy y no puedo cambiar eso. Eso no significa que yo voy a marginar a las otras personas, sino que tengo que respetarlas. Entonces, cuando me fui a Argentina fue como que, bueno, tal vez nunca han visto a una persona de color negra y está bien, no pasa nada. Y qué bueno que también te puedan respetar y no te discriminen, porque otra cosa es de que estés en ese lugar y te discriminen, pero creo que también es algo, como usted decía, algo muy interno, que uno tiene que cambiar internamente, porque es una lucha interior muy fuerte. Y cuando uno no cambia o uno no quiere y se resiste a eso, y decir, no, es que yo soy negra y bueno, tengo que darme a un lado, no, es que no es así. Como negra, como mestizo, como indio, como lo que sea, tú puedes.
Entonces, todos tenemos las mismas posibilidades y las mismas capacidades a pesar del color de piel. Entonces, sí siento y concuerdo muchísimo que es algo que nosotros tenemos que cambiar desde lo interno, inquietarnos a nosotros mismos para poder empezar a cambiar esa mentalidad que está ahí arraigada y que es difícil desprenderse de ella. De hecho, desde el momento en el que dices, ¿por qué me quedan viendo? Tal vez porque soy negra. Es decir, sí, ya tú puedes ver que hay un colonialismo interno, ¿no? Es decir, que esta idea de me quedan viendo, sí, pero ¿por qué? Pues por mi color de piel. Entonces tú ya lo asumes. Sí. Esa es parte de haber introyectado o de estar tan incrustado, ¿no? El colonialismo dentro de tu subjetividad. Entonces no me quedan viendo por otro motivo, sino por mi color de piel, ¿no? Sí. Y entonces, y como docente, yo digo, ¿qué compromisos éticos deben asumir los docentes? Bueno, como docentes y como miembro de la sociedad, ¿no? Yo creo que los docentes deben de asumir un compromiso ético, pero también los estudiantes, también los directivos, cada persona, ¿no? Porque ese es un problema bastante complejo. La violencia es estructural y es histórica, es social. Entonces, para poder deconstruirla, necesita darse un trabajo en colectivo. Entonces, creo que los docentes tienen mucho que hacer. La educación es un derecho fundamental, ¿no? Como bien nos dicen las políticas públicas, y estoy de acuerdo con ello, es un derecho fundamental que te hace reconocer que existen otros derechos y otras obligaciones. Entonces, queda mucho por hacer, ¿no? Este compromiso por mejorar la calidad educativa debe ser asumido por el personal docente. Y entonces, ¿qué aprendizajes ha tenido usted a partir de su experiencia como docente en espacios multiculturales? Pues, cuando muy empecé, ¿no?, a trabajar, que ya tengo un tiempo, tal vez para aquellas personas que ya tienen una larga trayectoria es poco, pero he estado frente a grupo 10 años. Y en un inicio yo me decía ser una profesora bastante buena, ¿no? Que ese es el adjetivo que yo me creía, ¿no? Buena en el sentido de respetuosa con el otro, respetuosa con los sentires, pensares y actuares de los estudiantes, pero conforme me he metido en el estudio de la violencia simbólica, me he dado cuenta de que no fue así, que era una profe bastante violenta, porque era yo quien dominaba, ¿no?, con la palabra. Era yo quien de forma sutil decía qué se debería de hacer y cómo se debería de hacer. Era una profe que a los grupos originarios los invisibilizaba, ¿no? Y eso es cierto, y es doloroso, y es vergonzoso reconocerlo, pero también creo que es necesario. Sí. Yo, desde el momento en el que escuchaba, ¿no?, y ahí fue el motivo de por qué inició mi investigación en este sentido, ¿no? Escuchaba el tono de voz y el acento de un alumno, decía, es indígena, ¿no? Me pasó lo mismo. Sí. Y esto es bastante grave, porque empiezas entonces a determinar la conducta de los alumnos. Si tus expectativas son bajas respecto a ellos, obviamente que los determinas, los configuras. Y ese es, creo, el rol del docente, ¿no? El hecho de que comprenda de que las expectativas que coloques sobre el otro serán cumplidas, ¿no? Sí. Entonces, dime. No, nada, le sigo escuchando. Entonces, creo que el darme cuenta ha cambiado mucho mis prácticas, ¿no? Y creo que aún sigo en este ejercicio de aprender y también lo intento hacer con estas otras identidades, ¿no? Como la mujer, que también me asumo como una persona que era, y tal vez lo soy, ¿no?, violenta con mi propia identidad, ¿no? Entonces, este ejercicio de analizar los discursos, este ejercicio de meterme en temas de interculturalidad y de violencia simbólica, creo que sí me ha servido de mucho. Y sí, es verdad, me ha pasado lo mismo, así que es algo que uno tiene que cambiar y reconocer también,
Y algunos comentarios, bueno, nos saludan desde Bolivia, desde Brasil, desde Ecuador, San Vicente, Manabí, México, desde Venezuela y desde Cuba. Y acá nos pregunta Javier Collado Ruano, ¿cuál cree Alejandra que sería el camino para construir universidades interculturales en Ecuador? Yo creo que el camino sería primero, como había comentado, revisar estas políticas públicas, tomar aquellos elementos que hagan alusión a la dignidad humana, que creo que es el concepto que más hace referencia a la interculturalidad, y después conversar o entrar en un ejercicio de conversación constante con el personal docente, ¿no? Que son ellos los encargados de promover este tipo de educación. Pero yo creo que en Ecuador se ha hecho mucho al respecto, ¿no? Se ha trabajado Sí. mucho al respecto. De hecho, en nuestra universidad tenemos una carrera que se llama Educación Intercultural Bilingüe y donde, bueno, estamos a las expectativas de todo lo que va a suceder. Ellos trabajan con pueblos indígenas de la Amazonía y de otros lugares del Ecuador y creo que, como usted dice, es algo que desde el docente tiene que cambiar como para también transmitir a sus alumnos. Es el docente también el que crea ámbitos o ambientes donde sean interculturales, ¿no? Si es que el docente no tiene ese, digamos, esa iniciativa, va a ser muy complicado que sus estudiantes lo hagan también. Ya sea que él, porque pienso que el aula al final es una cantidad muy diversa de diversidad y donde el docente tiene que reconocer eso para que los alumnos también reconozcan eso y en el marco de respeto todas puedan compartir lo que saben, sus propios idiomas, su propia vestimenta, dar a conocer al otro para que el otro también se enriquezca, ¿no? Claro. Y bueno, algunas palabras finales tal vez para esta entrevista y para nuestro público. Bueno, pues agradecerles el espacio, agradecerte a ti por esta conversación, que creo que es una dinámica muy bonita, ¿no? Porque es más una charla y ha sido bastante bueno para mí, siempre son espacios de crecimiento, ¿no? Y te agradezco mucho por el tiempo y le agradezco a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias a usted también por este espacio y por más que nada brindarnos conocimiento, saber un poco más de construirnos y volvernos a construir, repensar y volver a pensar en todas las cuestiones que muchas veces construimos y no sabemos. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y esperamos tenerle en alguna otra ocasión en otro espacio. Muchas gracias, Cufún. Muchas gracias. Y bueno, a nuestro público, bueno, aquí tenemos el día de hoy también a nuestro doctor, al ingeniero Oscar Martínez, pero antes que nada queríamos invitarles para el próximo sábado 4 de julio del año en curso a las 10 de la mañana, estaremos con el ingeniero Tarquino Fabián Sánchez Almeida, él es de la Escuela Politécnica Nacional y va a venir con el tema Admisión Inclusiva al Sistema de Educación Superior en el Ecuador. Ingeniero. Gracias, Delsa. Gracias, María Alejandra. Estupenda entrevista realizada en el marco de la interculturalidad y como tú cierras, en ese aprender, desaprender y volver a aprender dentro de la multiculturalidad y del reconocimiento al otro, ¿no? El respeto al otro. Agradezco a María Alejandra haber aceptado la invitación de la red para esta entrevista desde México. Excelente participación de las dos. Quedamos para una próxima reunión, entrevistas y hablarles de algunos tips, algunas misceláneas, ¿no? Después del agradecimiento a ustedes dos por esta excelente entrevista. La primera es en relación a lo que ya señalaba Cufuna. El sábado que viene tenemos pues otra entrevista excelente. Nos volvemos para Ecuador y vamos a trabajar se va a entrevistar al ingeniero Tarquino Fabián Sánchez Almeida,
profesor connotado de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, tocando un tema que nos aborda a todos los ecuatorianos que estamos en el desarrollo de ingreso a las universidades. Él está desarrollando un proyecto sobre lo que es la admisión inclusiva al sistema de educación superior del Ecuador, y en esta oportunidad a las 10 de la mañana su compromiso para oír el sábado 4 al ingeniero Tarquino Fabián en relación a esta temática tan interesante que involucra pues cambios sobre lo que es el desarrollo de la educación universitaria a nivel de Ecuador. El otro tip que nos queda pendiente es que se abre la primera fase de información de los talleres de herramientas web 2.0, competencias de gestión en educación. Al respecto, un equipo de profesionales, doctores, todos motivadores de estos talleres, 8 talleres que se van a presentar desde el 28 de julio al 7 de agosto. Las inscripciones se van a aperturar el 20 de agosto. Estén pendientes de esos. Los cupos son muy limitados para cada uno de los talleres. Se van a facilitar el taller de uso de Padlet en el aula virtual, técnicas para el análisis de datos en la observación participante y no participante, diseño de páginas web a través de la WIS, construcción de las aulas iconográficas en Moodle, marketing digital educativo, Socrative como herramienta de evaluación digital, desarrollo de investigación acción como apoyo a las herramientas web, enseñanza y aprendizaje inverso mediado por el WhatsApp. Todo este equipo de profesionales van a estar desde el día 28, un taller cada día de una duración con actividades específicas, y repito, el 20 se aperturarán las inscripciones para estos talleres de herramientas web 2.0. Estén pendientes, inscríbanse inmediatamente, porque una vez que se cumpla el cupo de 40 personas por cada uno de los talleres, pues se cerrará la inscripción para comenzar en la fecha que estamos estableciendo. Por otro lado, les informo la última miscelánea por hoy, que esperen la revista arbitrada eScientific. Ustedes ya la conocen, es una revista de alto impacto que va a salir, como siempre, cada 3 meses. En esta oportunidad, el 5 de agosto. El 5 de agosto se libera la edición, el volumen 5, número 17, con editorial del doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, y se van a publicar, solamente voy a nombrar algunos de los artículos que ya están en el sumario de la revista, como programa de capacitación para desarrollar competencias investigativas dirigido a los docentes en su accionar pedagógico. Impacto de la función docente y el proceso académico en el cambio de la modalidad virtual. Pertinencia de la investigación en la enseñanza del derecho, caso Ecuador, una aproximación teórica. Fortalecimiento del pensamiento espacial geométrico a través de la inteligencia múltiple en educación infantil. Esimago, un portal que debe conocer las universidades para posesionarte y alcanzar prestigio científico. La educación como tecnología en una pandemia, un breve análisis. Las TIC como una nueva tendencia a la educación inclusiva. Fortalezas y debilidades de la pedagogía en el ciberespacio en época de cuarentena COVID-19, entre otros. Son 20 artículos y ensayos académicos que se van a publicar el 5 de agosto en su volumen 5, número 17, con un editorial del doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca. Espérenla, va a estar excelente, van a degustar ustedes de las presentaciones de artículos de investigaciones que se van a presentar en esta edición. El envío de artículos y ensayos lo pueden hacer ustedes a través del correo electrónico del INTEC. Quiero hacerle llegar a todos ustedes, los que nos están viendo y que nos van a seguir viendo en formato asincrónico una vez colgadas estas entrevistas en las plataformas, de la directiva de la red
Pedagógica INTE, pues les hace llegar a ustedes una salutación y les invita a todas estas actividades que se están realizando. Desde Venezuela, desde Ecuador, desde Chile, desde Perú, desde España, desde Argentina, desde Cuba, desde Perú, Chile, de todos los países de Iberoamérica que están participando. Últimamente nos están haciendo muchas preguntas en relación a proyectos. Nos llegan, doctor, tengo un proyecto que deseo realizar, mándenlo y lo sometemos a consideración de la comisión directiva de la red para que sean considerados y ejecutados. Están llegando unos proyectos bien interesantes de la Universidad Central de Venezuela en relación a algunas actividades que se van a realizar. Están llegando ya la plataforma está lista, se está preparando para aperturar el otro magno evento que va a ser este taller de herramientas web 2.0, competencia de gestión en educación. Quiero decirle algo muy sencillo para cerrar. Apenas estamos en la primera fase, sacamos la primera fase y apenas liberamos el afiche promocional, sin decir todavía cuándo iban a hacer las inscripciones, y ya teníamos un gran cúmulo de solicitudes de inscripción. Repito, las inscripciones se aperturan el 20 del mes de julio y el 28 de julio se inicia con la primera actividad, el uso de Padlet en el aula virtual. Ese será el primer taller con una duración de horas, actividades y con certificación y gratuito. Bueno, con estos 3 tips, uno sobre la revista, que espérenla para el 5 de agosto con un número excelente. Quiero indicarles que el número de árbitros se ha incrementado desde la misma red pedagógica, se ha incrementado por solicitud de ustedes, y la valoración de la calidad de la evaluación de los artículos en la selección y publicación es maravillosa. Al comité editorial agradezco pues todo su apoyo desde los diferentes parte de Iberoamérica. Desde nosotros tenemos árbitros editoriales, editores internacionales en España, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, Argentina. Entonces agradezco pues todo el comité editorial internacional. Por otro lado, la entrevista que viene el sábado va a ser excelente. Por favor, acompáñenlo. El esfuerzo que hace la directiva de la red pedagógica del INTE es para ustedes, para que se sientan bien, como esta entrevista maravillosa que hemos tenido en el día de hoy, que se les agradece y se les hace llegar nuestro reconocimiento desde la red a todos los miembros de la red que están participando y que están conectados, que están sugiriendo ideas desde Bolivia, desde México, desde Venezuela, desde Cuba, desde Brasil, que vienen participando activamente. Los que quieran y que nos están oyendo, repito, este video va a quedar colgado en la plataforma del INTE y cada día lo van a ir viendo más en forma sincrónica. El que esté interesado en pertenecer al club del INTE, solo manden un correo a intec.k@gmail.com. Es el correo del INTEC de la red, donde ustedes pueden solicitar, ahí la tienen en la pantalla, donde pueden solicitar la planilla de inscripción al club. Bueno, ¿cuál es los beneficios? A los miembros que pertenezcan en el club, que ya cada día estamos superando ya los 1000 y tantos participantes del club, que van a estar recibiendo información actualizada, que van a estar opinando, que vamos a entrar ya pronto en una fase de interacción entre todos los miembros del club a través de charlas específicamente para ustedes, de los mismos miembros del club. Bien, con esto cierro la información, esta es miscelánea de información para que ustedes estén en auto de lo que la red pedagógica del INTE está promocionando para ustedes. Ustedes son los que hacen que el esfuerzo que hacen cada uno de los miembros desde los diferentes países integrantes de la red pues sea compensado. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias a María Alejandra, gracias a Delsa por habernos acompañado. Recuerden y creemos una cultura. Todos los sábados a las 10, entrevistas 3.0. Realidad educativa iberoamericana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes.